Estados Unidos por fin decidió retirar TikTok. ¿Cuál fue el escándalo de ByteDance que hizo que el gobierno tomara esta decisión y cuáles son sus consecuencias? ¿Qué papel tiene la televisión y los servicios de streaming? YouTube nos muestra las preferencias de contenido de la generación Z. Twitter está buscando un formato más largo. La apuesta de Spotify por los podcasts aún no le está pagando. ¿Deberían los CEOs empaparse en redes sociales? ¿Cuáles son los tips para hacer triunfar tu podcast en YouTube? En relaciones públicas están apostándole a influencers en temas políticos. China pedirá certificación a influencers y la jaula invisible. Así China está definiendo el futuro. Todo esto y más hoy en la nueva temporada de Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. con Armando Ruiz. Te doy la bienvenida a una nueva temporada de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, donde cada semana, cada viernes, te traeré los temas más relevantes de marketing que te pueden ayudar para tu estrategia digital, para tu negocio o que simplemente te ayude a entender cómo llegamos a este punto y por qué están ocurriendo tantas cosas a nuestro alrededor. Porque marketing es sociología, marketing es historia, marketing es psicología y tiene que ver mucho con el comportamiento humano. Primero te quiero pedir una disculpa porque en las últimas semanas no salió un nuevo episodio. Hubo varios asuntos a nivel laboral y personal que demandaron mi atención y bueno, una vez que ya está todo en orden dije, ¿qué va a pasar con Marketing para Llevar? Algo que estuve pensando durante mucho tiempo es cómo hacer el programa más dinámico. Sí, teníamos muchas noticias de marketing de lo que estaba pasando, pero el podcast llegaba a durar 2 horas y eso pues hacía que no toda la gente lo fuera a escuchar. Así que te propongo este nuevo formato con temas importantes del mundo del marketing, algunos para darle seguimiento. Tal vez ya no nos meteríamos en el día a día o cuál es la campaña que está rompiéndola, a menos que sea una campaña muy importante, sino temas que nos permitan darle un seguimiento al mundo del marketing, que sean temas clave y que haga el podcast mucho más enriquecedor. En otras palabras, te voy a dejar la mera carnita, quitando todo aquello que a lo mejor no tiene mucha relevancia en el largo plazo. Así que vamos a comenzar con el tema de la semana. Focus. El tema de la semana. Al momento de estar organizando los temas para este episodio, encontré esta noticia de último minuto que tiene que ver con la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, que solicitó a Apple y a Google remover TikTok de las tiendas de aplicaciones, es decir, de la App Store para los iPhones y de la Google Store para los teléfonos Android. Esta nota pues surgió este viernes 30 de junio, aunque ya se había hecho la petición formalmente el día 24. Y es que Brendan Carr, uno de los comisionados de la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, le pidió recientemente a Apple y Google, y él lo compartió en Twitter, que eliminen la app de videos cortos TikTok de las tiendas de aplicaciones por preocupaciones ante la seguridad de los datos que tienen que ver con China. Vamos a ver un poco qué es lo que menciona. Dice, TikTok no es lo que parece ser en la superficie. No es solo una aplicación para compartir videos o memes. Esta es solamente la piel de la oveja. En esencia, TikTok funciona como una herramienta de vigilancia sofisticada que recolecta grandes cantidades de datos personales y confidenciales. En caso de que no la retiren de sus tiendas, pues van a tener que darle declaraciones a la FCC antes del 8 de julio. Pero ¿cómo llegamos a esto? Si recuerdas en 2020 cuando comenzaba este nuevo formato de Marketing para Llevar, traíamos la telenovela de Donald Trump contra TikTok. Esto más por un tema personal, pero que tenía circunstancias de preocupación reales. Y en aquel entonces se mencionaba mucho que al ser la primera red social nacida en China pero que estaba pegando en el continente americano y en el europeo, pues había preocupaciones de que buena parte de los datos de los usuarios y de sus dispositivos móviles fueran a parar a las oficinas en China y
Recordemos que el gobierno chino ha estado ejerciendo cada vez más presión para meter a sus oficiales en las mesas directivas de las empresas, y ByteDance, que es la compañía matriz de TikTok, no era la excepción, así que como parte de la mesa directiva ya hay un oficial del gobierno chino. Pero no nos quedemos ahí. En el caso de ByteDance, hace un par de semanas BuzzFeed, a través de BuzzFeed News, sacó un artículo en el cual expone audios filtrados de cerca de 80 juntas internas de TikTok, que muestra, de acuerdo con las declaraciones de esos audios, que los datos de los usuarios de Estados Unidos han sido compartidos con ejecutivos de ByteDance en China, es decir, han estado disponibles para que los ejecutivos en China tengan acceso a estos usuarios. De acuerdo con esta nota firmada por Emily Baker White, mencionan que hay una especie de puerta trasera para acceder a varios de los datos de usuario. ¿Por qué esto es importante? Uno de los alegatos de Donald Trump en aquel entonces, cuando quería que TikTok fuera adquirida por una empresa estadounidense como Walmart, implicaba que los datos no se encontraban en Estados Unidos, que podían ser almacenados, accesados y compartidos en servidores chinos. A lo que la empresa tuvo que aclarar que tiene servidores en Estados Unidos para los usuarios del continente americano, y que eso iba de acuerdo con las leyes, que no estaban violando las leyes de las empresas que rigen Estados Unidos, y que también el asunto de la prohibición de TikTok era un asunto de libertad de expresión que estaba protegida por la Constitución de Estados Unidos. Ok, hasta eso todo bien. Cuando pierde Donald Trump las elecciones y llega Joe Biden, pone en pausa este proceso y menciona que van a tener el ojo muy atento vigilando qué va a pasar con TikTok. De hecho, el equipo de esta empresa llegó a ir a declarar ante el Senado y mencionaban que un equipo renombrado que está basado en Estados Unidos decide quién tiene acceso a los datos. Sin embargo, de acuerdo con 9 declaraciones de 8 empleados diferentes, el staff de Estados Unidos no tiene permiso o conocimiento de cómo tener acceso a los datos por su cuenta. Sin embargo, ellos mencionan que todo se puede ver en China. Y esta nota de BuzzFeed, por supuesto que cimbró todo lo que conocíamos de la marca, porque TikTok durante años decía que los datos estaban seguros, resguardados en Estados Unidos, pero pues ¿a quién engañamos? El negocio de las redes sociales tiene que ver con los datos, y no me refiero solamente a nuestros audios, a nuestros videos, no, sino dónde estamos, qué preferimos y cómo esos datos pueden estar a la disposición no solamente de marcas que quieren ver cómo echar a andar una campaña y que eso se convierta en dinero para las redes sociales, sino para gobiernos que busquen vigilar a los usuarios o simplemente conocer qué están haciendo en otras partes del mundo. Ya más adelante te comentaré qué está haciendo el gobierno de China para rastrear a sus propios ciudadanos, pero como no estamos viviendo en un estado totalitario y no solamente es el gobierno de Estados Unidos, sino pues varias de las políticas de Estados Unidos también se aplican en Europa y también se están aplicando en buena parte del continente americano, estoy hablando de Latinoamérica por supuesto. Pues esto tiene una gran repercusión, porque el gobierno de Estados Unidos, después de esta nota de BuzzFeed, no podía quedarse con los brazos cruzados, porque era la confirmación por fuentes internas de que lo que muchos sospechaban era cierto, que el gobierno chino podía llegar a tener acceso directo a los datos de los usuarios, y si esto lo cruzamos con lo que el gobierno chino está haciendo contra sus propios ciudadanos, pues no es algo muy alentador. Por eso lanzaron este ultimátum a las compañías que llevan la responsabilidad de las tiendas de apps más importantes para el mundo mobile, para que retiren a TikTok. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, es posible por un lado que retiren a TikTok, por otro lado que TikTok dé alguna declaración. Esta noticia es bastante fresca. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo va a dar declaraciones sobre esto? Si la pueden llegar a prohibir. Recordemos que ya hay un antecedente. En India, hace poco más de año y medio, llegaron a prohibir TikTok y esto se convirtió en una oportunidad enorme para Instagram. Si estuviste viendo las noticias de marketing en las últimas semanas, verás que pues Instagram ya lanzó su feed, que es básicamente una copia de TikTok. Todos se han subido al tren del video en vertical, en formato corto. No solamente están los Reels de Facebook e Instagram, que todavía tienen ese
formato tan corto de 60 segundos que pues TikTok ya le había dado la vuelta. Están los YouTube Shorts que ya los están comenzando a monetizar, están los de Pinterest, entonces ya estamos viendo todos aquellos que se están sumando al tren, esperando que llegara esta situación, esperando que llegara este momento, porque no solamente es de quién le gana en la competencia de las redes sociales, hay muchos intereses que le apuestan a que TikTok pierda. Por un lado, sí tenemos a Facebook, porque le quiere ganar en el mercado de la publicidad y las redes sociales, sobre todo al no poder llegarle de manera orgánica, de una manera de libre mercado al público más joven, estamos hablando del de 12 a 19 años, pues le quieren ganar a la mala, tratando de que legalmente operen en su contra. Y la verdad es que TikTok no está haciendo mucho para ayudarse. Pero no solamente vamos a verlo desde esa perspectiva. El portal Vox sacó una nota bastante buena que te voy a compartir en el hilo de Twitter. Está firmada por Peter Kafka, que dice: en un mundo de TikTok la televisión podrá vivir. Y es que ahí traen algunas cifras importantes. Por ejemplo, que TikTok tiene 1,000 millones de usuarios activos al mes. Es decir, estamos hablando de la sexta o séptima parte de la población mundial. Y que mientras la televisión pues tiene más usuarios, lo cierto es que al hablar de televisión e incluso de streaming estamos hablando de medios más viejos, mientras que TikTok es un medio relativamente nuevo, en el cual pues la gente pasa en promedio 90 minutos al día viendo videos, mientras que en el caso de la televisión son 5 o 6 horas. Lo cierto es que ya gigantes del streaming como Netflix han apuntado que TikTok puede ser una amenaza de sustituto, es decir, que puede llegar a sustituir a Netflix como opción de entretenimiento, porque la gente puede ver más videos, ya que el formato se presta a eso, es muy corto, estás en el teléfono móvil, no te tienes que conectar a otra pantalla y sobre todo es gratuito. En un mundo en el que muchos han hecho esta transición, los cord cutters, en el cual cortan su suscripción de cable o dejan la televisión y se van a streaming, bueno, imagínate una generación más joven que decida pues irse a lo gratuito, entonces se va a TikTok. Esta amenaza que representa para redes sociales, para la televisión, para el streaming, no se va a quedar ahí. Bueno, también para YouTube, para el mismo YouTube ya platicábamos hace unas semanas cómo los usuarios de TikTok estaban pasando más tiempo viendo videos ahí que en YouTube. Entonces también ahí hay una amenaza. Hay muchos intereses, es lo que me refiero. Hay muchos intereses y esto por supuesto no exime a TikTok de eso, pero sabiendo que iba a ser un disruptor, iba a crear un nuevo mercado, un océano azul, en un mercado como el del entretenimiento que está tan reñido, pues no sé cómo no lo vio venir. Obviamente está el asunto del gobierno chino, que no admite un no como respuesta y que evidentemente iba a querer esa información. La pregunta es ¿para qué? Y evidentemente aquí el gobierno chino y el gobierno estadounidense no van a perder. Quien va a perder es TikTok. Spotlight, temas para dar seguimiento. Vámonos con las noticias que vale la pena echarle un vistazo esta semana. Y es que YouTube publicó un informe de tendencias de consumo de video entre la generación Z. Este reporte, que tiene más de 50 páginas, y de hecho no te lo voy a leer completo, pero hay algunas cosas importantes que menciona. Por un lado, que toma en cuenta como tendencias. ¿Cuáles son las 3 tendencias clave que YouTube detecta aquí? Por un lado está la community creativity, es decir, la creatividad en comunidad, donde utilizan los beneficios para conectarse, para tener conectividad en la web, y las comunidades están llevando pasiones que son de nicho a una experiencia mucho más grande, mucho más compartida. Estamos hablando, por ejemplo, como el coleccionismo, el anime, la gastronomía, los viajes, la historia, la política, cosas que no necesariamente le van a interesar a todo el mundo, sino a un nicho. Entonces, esto hace que llegue a una más gente. La segunda tendencia se conoce como creatividad multiformato. El que ha llegado el formato de video corto también ha dirigido que más creadores posteen una mayor cantidad de contenido para estar al corriente con las nuevas tendencias. Es algo que, por ejemplo, TikTok maneja mucho mejor que otras redes sociales, que
puedes unirte a las tendencias, puedes llegarte a sumar a las tendencias o incluso a crearlas. Hace una semana estaba viendo un video sobre por qué MTV fracasó, porque MTV ya no tiene la relevancia que tuvo en algún momento, que fue un canal de televisión disruptor. Y no solamente es por todos los realities y programas originales, sino que en algún momento renunció a ser un canal de música, digo, eso lo sabe medio mundo, pero también en un mundo que se iba moviendo hacia lo digital, primero hacia YouTube y luego hacia TikTok, donde, pues, por ejemplo, en el caso de YouTube, primero subían videos al grado de que ya hay plataformas como Vivo que lo llegan a tener. Incluso YouTube se convirtió en una plataforma competencia de Spotify. Bueno, también llegó Spotify. Y en el caso de TikTok, pues ya impone tendencia, ya define qué pieza se va a hacer viral y cuál pieza no se va a hacer viral. Entonces, ahí es importante ver que MTV decidió no hacerse relevante, no entrar en un medio digital, no unirse a las tendencias digitales cuando lo intentó hacer, por ejemplo, con los famosos Miau, los Millennium Awards, pues ya no era esa fuerza que definía qué estaba en tendencia y qué no. Ahora, con esta tendencia multiformato que te comentaba en el informe de YouTube, pues hay muchas más salidas creativas que hacen que los creadores de contenido se mantengan relevantes y aquellos que consumen contenido se mantengan informados. Y la tercera gran tendencia que encuentran es la creatividad responsiva, es decir, formatos en los cuales apelamos a ciertas necesidades emocionales, por ejemplo los comfort creators, estos creadores de contenidos enfocados en que la gente se sienta bien, combate el estrés, se sienta un poco más relajada. Entonces hemos visto que el 83% de la generación Z usó YouTube para buscar contenido relajante que les ayudara a pasarla mejor y que eso se incrementó respecto al año anterior. Así que los intereses también han cambiado, incluso la cultura digital ahora es más enfocada en contenido que sea relevante a nivel personal. De hecho, 65% de la generación Z, aquí el estudio toma en cuenta a los que tienen entre 18 y 24 años. Bueno, ellos mencionan el 65% que prefieren contenido que sea relevante para ellos a nivel personal, que contenido que sea super viral, que todo el mundo está hablando de ese contenido. Y el 85% de la generación Z ha posteado algún contenido en video online, es decir, ya ha tenido un acercamiento con el video. 61% describe que son super fans de algo o de alguien. 63% sigue alguna cuenta de memes y 83% ha usado YouTube para buscar este contenido relajante. Te voy a dejar el informe completo para que le puedas echar un vistazo, porque creo que vale la pena conocer el análisis que hace YouTube sobre la generación Z. Twitter ha tenido unas semanas o un par de meses bastante movidos. Ya se ha hablado mucho de la reunión de Elon Musk con empleados de Twitter, el cual pues básicamente les mostró cuáles eran sus planes. También ya vimos todo ese drama en el cual estuvieron recortando, moviendo equipos. El equipo que estaba enfocado a Spaces se redujo, el equipo enfocado a los newsletters también, y surgieron un par de noticias nuevas para Twitter. Primero, la salida de las famosas notes, que son pues posteos de blog, notas largas como las que en algún momento tuvo Facebook, que pues pueden hacer una especie de complemento o una especie de blog grande en una plataforma que originalmente se pensó como algo de microblogging. Y también están haciendo pruebas para añadir una pestaña de podcast. ¿Qué tanto va a funcionar esto? No lo sabemos. Al día de hoy no le tengo mucha fe a Twitter. Creo que algunos líderes de opinión y algunos políticos han hecho que la red se mantenga relevante, pero si bien ahí muchos del círculo rojo, muchos opinadores se encuentran presentes, no es una red que esté siendo monetariamente viable para la mayoría de la gente. Elon incluso mostró sus planes para convertir a TikTok en una super app, es decir, una app como la que es WeChat en China, en la cual no solamente compartes contenido o te mensajeas con gente, sino que también puedes hacer pagos, lo cual
si lo concreta, convertirá a Twitter en la primera super app en el continente americano y eso le garantizaría varios años más de supervivencia, de éxito. Sin embargo, esto está muy lejos de concretarse. De entrada, Elon sigue teniendo sus problemas con la cuestión de los bots, que eso puede convertir a Twitter en una red que valga menos, porque buena parte de los usuarios que ahí se mueven son cuentas automatizadas o cuentas falsas. Entonces eso le pierde relevancia porque no estás llegando a tantos seres humanos reales que deja tú que puedan tuitear, que puedan comprar, que tengan un potencial como usuarios, como personas que mueven dinero a través de la app, ya sea a través de publicidad o usando Twitter como medio de pago. Entonces, ¿cuál será el futuro de la plataforma? No lo sabemos. Elon Musk la comprará muy probablemente. Esto se traducirá en una nueva red social o en una mejor red social para los que ya estamos ahí. Tampoco lo sé. Lo cierto es que si me has seguido en Twitter últimamente, he estado un poco desconectado de esta red social. Me he estado enfocando un poco más a TikTok, a Instagram, también por cuestiones de trabajo, pero no encuentro en Twitter una red que me apasione como en algún momento lo fue, porque pues veo que las decisiones que tienen para acercar contenido a los usuarios cada vez son más erráticas. Por ejemplo, ahora le han estado quitando relevancia a los spaces. No han cumplido las promesas para que los spaces sean más accesibles y que podamos buscarlos por tema. Y simplemente eso hace que la gente pierde el interés, no solamente en escucharlos, en participar, en crear este formato, y no vaya a ser que pierdan el momentum, sobre todo ahora que todos estamos hablando de videos en formato corto, en formato vertical. La apuesta de Spotify por los podcasts aún no le ha redituado, no le ha dado el dinero que esperaban recibir. Esto de acuerdo con un artículo de Bloomberg en el cual pues dan un seguimiento sobre esta gran apuesta que ha hecho Spotify para entrar al mundo de los podcasts. Una apuesta que ya ha consolidado desde 2018. Recordamos que el podcast ha estado ahí fácil unos 30 años y Spotify apenas le está dando este impulso, al cual ya se sumaron otros como YouTube. Ya te hablaré más adelante de eso. Pero, ¿por qué lo está haciendo? Tomemos en cuenta que han habido muchas dudas sobre el modelo de negocio de Spotify, particularmente desde Wall Street, porque los acuerdos que se han hecho con disqueras es que por cada dólar que ingresa por concepto de música a Spotify, 70% de cada dólar se va directamente a las disqueras. Así hacen que las disqueras quieran tener su catálogo ahí arriba, pero no ha hecho de Spotify una super empresa rentable. Sin embargo, el podcast le ofrece a Spotify la posibilidad de tener material exclusivo cuyo ingreso no tocaría en las disqueras, es decir, que lo que ingrese pues sería más para Spotify. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha gastado Spotify en podcast, incluyendo la compra de Anchor, está para crear podcast, solamente el 7% del total de horas que la gente dedica a escuchar audio en Spotify se enfoca en podcast. Y solamente el 2% de su ingreso el año pasado era por este concepto, por el concepto de podcast. Si bien han habido varias controversias, varios casos como el del podcast de Joe Rogan, que se ha convertido pues un estandarte para que ubiquen a Spotify como un lugar de la libertad de expresión, como una nueva cuna de los podcasts. Les ha funcionado a nivel mediático, a nivel de reputación, pero no a nivel de negocio. Sin embargo, la gente de Bloomberg dice que todavía es muy temprano para decir que es un fracaso. ¿Por qué? Porque Spotify tiene 420 millones de usuarios y casi 182 millones que son premium, que son de paga. Así que pues tiene un potencial de negocio ahí. Sin embargo, pues han tenido problemas con Wall Street. Recordemos que desde febrero de 2021 a la fecha cayó 72% el valor de la acción, pasando de $365 a $101 por acción. Sin embargo, aquí mencionan que la publicidad puede ser una salida. También un modelo de suscripción freemium podría contemplarse como parte del futuro. Así que no se ha dicho todo sobre Spotify. Muchos siguen prefiriendo esta plataforma para escuchar podcasts. Es una apuesta muy a largo plazo y a veces cuando estamos siguiéndolo semana a semana esperamos que dé frutos más rápido. Sin embargo, creo que todavía tenemos mucho que ver de esta plataforma.
¿Deben los CEOs mojarse en las redes sociales? Yo diría que sí, es más, que se empapen. El portal de marketingdirecto.com, a través de Esther Lastra, esta columnista que ha estado en buena parte de los contenidos, pues menciona esta duda que muchos han tenido. Si tú has trabajado en relaciones públicas, has trabajado en marketing digital y en algún momento tienes que ver si el CEO se va a involucrar, si va a tener una cuenta, si le van a preguntar, si le van a molestar, qué tal si el CEO es tímido, no le gusta comunicar, y de qué se está perdiendo al no formar parte de un ecosistema digital. Bueno, tenemos ya información. De acuerdo con un reciente estudio llevado a cabo en Alemania, Francia y Reino Unido por FTI Consulting, el uso de las redes sociales por parte de los CEOs parece haberse convertido en la norma en este universo corporativo, al menos en tiendas europeas. ¿Por qué menciono esto? 52% de los CEOs de las empresas más importantes en Alemania, Francia y Reino Unido están activos en redes sociales, donde interactúan con sus stakeholders, por ejemplo, inversionistas, clientes o medios de comunicación. Además, se fijaron en posts publicados en redes sociales durante 2021 y ahí tomaron en cuenta que las compañías formaban parte de los índices más importantes como el FTSE 100, el CAC 40 y el DAX 40. Y también encontraron que la presencia proactiva de los CEOs en redes sociales es particularmente valioso. De hecho, el contenido que publican los CEOs y altos ejecutivos tiene más exposición, más engagement, más alcance que el contenido que pone esa marca en sus canales corporativos. Es decir, cuando hay una cara de un ser humano detrás de esa compañía, pues la gente suele tener mayor engagement. Además, las relaciones con los stakeholders mejoran de manera notable mediante el engagement que brota de los posts que hacen los CEOs. Además, se recomienda enfocarse en calidad y no en cantidad. Es decir, un CEO por su mismo trabajo no va a estar todo el tiempo generando contenido. Sin embargo, hay que enfocarse en que el contenido que haga sea de valor, que tenga información, que tenga elementos clave para la gente que lo está siguiendo. De acuerdo con los posts examinados por FTI Consulting, 16% de los posts hacían directamente alusión al cambio climático, 53% de los CEOs evaluados se pronunció al menos una ocasión sobre este asunto, es decir, ya abordan temas de actualidad, no solamente hablan de su empresa, sino de el papel que pueden tener en el mundo. Si en algún momento tú has pensado si vale la pena que tu CEO se aviente a estar en redes sociales, la respuesta rápida es sí. Siempre se agradece tener un rostro humano detrás de una empresa que sirva también como portavoz, como vocero, como cara representativa. Sí, hay muchos que se van a ver tímidos, que se van a ver cohibidos ante el fenómeno de las redes sociales, pero creo que para eso sirven los equipos de comunicación, de relaciones públicas, de marketing digital, para que apadrinen, para que asesoren, para que protejan y blinden a los CEOs, para que contribuyan a darle una buena imagen a tu marca. ¿Cuáles serían los tips para que tu podcast tenga éxito en YouTube? De acuerdo con varios portales como Podnews, una de las ejecutivas de YouTube, la partner manager de YouTube que se hace llamar Erika, publicó un video con tips para postear podcasts en YouTube y convertirlos en un éxito. Ella habla de cómo subir shows solamente de audio, monetización, y sugiere hacer playlists con los episodios de tu podcast, prometiendo que en un futuro YouTube desarrollará más herramientas para los podcasts. Hay que tomar en cuenta que hay algunos elementos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el tener invitados al podcast ayuda a tener más escuchas, de acuerdo con datos de Rephonic, ya que esto ayuda a que el podcast sea un poco más largo. Pero regresando a los consejos de Erika, ella responde algunas de las preguntas más frecuentes para los podcasters que se inician en YouTube. Por ejemplo, que si se puede subir solamente un audio en YouTube. Bueno, ella dice que se recomienda que se suba en formato de video. En caso de que no tengas un video de este episodio, lo puedes subir con un arte que sirva como video. Por ejemplo, la portada de tu episodio, o en algún momento subir audiograms, que son estos formatos de video que si tú estás escuchando este episodio de marketing para llevar en YouTube, así lo verás en forma de audiogram, un formato de onda
a partir del audio, que se genera como un video para que tú lo puedas subir directamente a la plataforma. También menciona que existen muchas dudas de la gente de si ya lo tengo en otras plataformas, ¿por qué subirlo a YouTube? Bueno, porque te aumenta el alcance, porque hace que puedas llegar a un número mayor de personas y puedes construir comunidad. Puedes crear un nuevo nicho de personas que solamente están en YouTube, porque de acuerdo con un informe de Edison Research, YouTube es la tercera plataforma en la cual la gente se mete a escuchar podcasts, así que no lo eches en saco roto, es una muy buena opción. Y además YouTube te da nuevas herramientas como la de monetización, el medir, que te tengas todas las métricas ahí disponibles, y el alcance. Le dan ciertas ventajas a los podcasters que otras plataformas más nativas no les están dando. Y por supuesto también hace un enfoque especial en la monetización, de que si tú formas parte del YouTube Partner Program, puedes activar las herramientas de monetización, no solamente los anuncios, sino también las suscripciones al canal, el contenido exclusivo, el super chat, los stickers y el merchandising. Entonces ahí hay una gran oportunidad que otras plataformas de podcasting pues desgraciadamente no te dan. Y ella cierra con algunos tips, algunas de las mejores prácticas para publicar tu podcast en YouTube. Por ejemplo, no partas una temporada en diferentes playlists, haz una playlist por temporada para que la gente pueda seguir el hilo de cuáles han sido tus episodios. Ahora, si tienes más de un podcast, más de un show, crearles playlists separadas a cada uno de los shows. A cada uno de los shows darle su propia playlist para que la gente lo pueda seguir y note que es un producto separado. Por ejemplo, en el YouTube de All Win This Blog, que tengo el Win Podcast, pues subo todos los episodios de Win Podcast en una playlist por temporada. Por ejemplo, la última que se publicó la semana pasada trae una entrevista increíble con Pacaso. Entonces ahí hablamos de creatividad, pero también hay una entrevista con Edgar González, el de creativo. Hay una con Gerardo Cifuentes, hay una con Shelly Moses. Entonces la temporada tiene sus videos. Y Marketing para Llevar tiene otra playlist de acuerdo a las temporadas para que la gente los pueda seguir. En algún momento me gustaría subir una playlist de Chisma Retro, que es este podcast fantástico que hacemos en Generación FM, Adri, Gregorio y un servidor. También fantástico sobre cultura pop con un toque vintage. Pero bueno, regresando a los tips, ella menciona que no olvides cada que subas un nuevo episodio de YouTube, incluirlo a la playlist, que no lo dejes ahí colgando. Que también el orden de los videos en la playlist importa. Por ejemplo, si tú tienes un podcast en el cual es importante el orden cronológico, por ejemplo uno de True Crime, uno de Storytelling, de una historia que quieras contar, pues primero vas a poner hasta arriba el episodio 1 y los vas poniendo el 1, el 2, el 3 para que la gente pueda seguir la narrativa. En cambio, cuando tienes un podcast de tópicos, por ejemplo, vas a tener un invitado nuevo con un tema diferente cada semana, pues ahí pones el nuevo hasta arriba y los siguientes en orden cronológico subsecuentes. También que es importante que pongas el mismo título del episodio que le estás poniendo en formato podcast, también ponlo en formato video para que la gente te pueda ubicar. Para que los buscadores SEOs te puedan encontrar, no dejes la descripción del video en blanco. Pon palabras clave, pon una descripción importante. En el título, recuerda que tienes un número limitado de caracteres, me parece que son 100. Entonces, trata de utilizar la economía de las palabras clave que la gente pueda ubicar ahí perfectamente. Entonces, toma en cuenta que la manera en que YouTube acomoda los videos no es solamente para las personas que te conocen y te quieren ir a ver a YouTube, sino para personas que no conocían de tu existencia, y las recomendaciones por otros videos pueden hacer que les sugieran tu podcast, entonces así pueden llegar contigo. Siempre toma en cuenta estos tips que te da el equipo de YouTube si quieres echar a andar tu podcast también en esa plataforma. A mí me parece una gran opción, un must, no te lo puedes perder, no pierdes nada, puedes ganar una audiencia extra, y hay shows que comenzaron bien en audio pero no despegan hasta que llegan a un formato de video, así que ¿por qué no? Dale una oportunidad. El portal Vice sacó una investigación sobre cómo las firmas de relaciones públicas le están pagando a influencers de TikTok que no necesariamente están vinculados con política para promover causas liberales y darle hype, crear cierto hype ante aquellos que puedan votar por el Partido Demócrata. Esto suena bastante bien si tú estás defendiendo una causa liberal, por ejemplo la legalización del aborto, que ahí hubo un debate
extenso en Estados Unidos porque la Suprema Corte le quitó el rango constitucional, o por ejemplo las energías limpias. Pero ¿cuál es el riesgo? Que esto lo menciona el artículo de Vice, que bueno, cuando lo vemos desde el punto de vista liberal, si tú eres liberal, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando lo haces para impulsar ideologías conservadoras? Que ya lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en China, lo hemos visto en Australia. Entonces, todo muy bonito hasta que empiezan a recurrir a TikToks que a lo mejor tienen mucho público por otras causas, por otro tipo de temas, hablar de política. Y bueno, yo siempre he pensado que cuando ya metes política en una red social se echa medio a perder, porque ya pones pasiones, polarización, peleas en una red que se creó originalmente para conectar a la gente, como bien pasó con Twitter. En el caso de TikTok, al no haber una opción de publicidad política tal cual, las firmas de relaciones públicas han recurrido a estos acuerdos con influencers, con TikTokers, para que hablen de política. Y todo bien hasta que empiezan a meterse en cuestiones de fake news, de desinformación e incluso de contenido que tenga que ver con restringir los derechos de otros grupos de personas. Por ejemplo, que vayan contra los derechos de la comunidad LGBTI, ¿no? Ahora que fue la parte del Pride, que ya te mencioné algo más del Pride más adelante. Sino, también esto al no estar regulado puede generar un problema enorme. Sin embargo, se está usando mucho en relaciones públicas, sobre todo para llegar al público más joven. Estas estrategias de utilizar a personas que no necesariamente tienen una base política puede funcionar para los votantes más jóvenes, pero también hay que tomar en cuenta que muchos de estos TikTokers pueden llegar a quemarse, como decimos aquí en México, pueden llegar a echar a perder su imagen si los empiezan a relacionar estrictamente con política, o lo que ha pasado por ejemplo con youtubers o con líderes de opinión salidos de la televisión, que cuando hay un problema con el partido, con el gobierno, con la ideología política que están defendiendo, pues ahí es donde surge el problema, porque ellos se pueden llegar a deslindar y quien queda mal no es solamente la fuerza política, son ellos como influencers, porque dan la impresión de que se están vendiendo al mejor postor y que lo que les paguen ellos lo dicen sin importar qué vayan a decir. Y te voy a dejar el artículo de Vice para que te metas a detalle cómo están utilizando, por ejemplo, influencers que iban para otro tema. Por ejemplo, un influencer enfocado en Taylor Swift ahora está hablando de cuestiones del Partido Demócrata. Te digo, todo está muy bien hasta que los del otro bando también lo empiezan a utilizar. Y no podemos decir que es injusto. Un pequeño paréntesis, el fin de semana pasado, el 25 de junio, fue la marcha del orgullo de la comunidad LGBTIQ aquí en la Ciudad de México. Me parece que fue el martes de la semana siguiente, fue en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos. Y algo que me llamó la atención, y solamente lo quería acotar como una pequeña reflexión, es que las marcas no tuvieron una participación tan fuerte como en otros años. Este año me tocó ver por las fotos que iban subiendo el carro de TikTok, que tuvo varios influencers. Ahora traen no solamente cantantes, tienen youtubers, tienes TikTokers, tienes líderes de opinión ahí. También el de Meta. Suena muy raro que no sea Facebook y no sea Instagram, sino que crearon un carro de Meta. Suena como, ¿por qué no lo haces con Instagram? ¿Por qué no? ¿Por qué quieres meter a todas las marcas ahí? Y Meta en este momento no tiene el prestigio, la fuerza que sí podría tener Instagram como marca, ¿no? También Galerías El Triunfo, que es una galería aquí de cosas kitsch para la casa, y un portal de noticias para la comunidad LGBTQ llamada Escándala, también entraron ahí. Pero me llama la atención cómo respecto a 2019, que fue el último año en el cual las marcas participaron en este desfile, pues sí hubo una disminución clave en el número de marcas. La vez pasada, y creo que lo llegué a mencionar aquí en Marketing para Llevar, estuvo Amazon, estuvo Netflix, estuvo me parece que Mercado Libre, Coca-Cola, Skittles. De hecho, las que brillaban por su ausencia eran como las marcas más tradicionales o más de la vieja guardia, como Televisa, TV Azteca, Grupo Bimbo, Telmex. Esas no llegaron a estar. Ahora, las que lideraron son marcas más disruptivas, tecnológicas, más enfocadas al público joven. La verdad, no es que yo avale el pinkwashing, no estoy de acuerdo con el pinkwashing, pero que las marcas
se sumen a este tipo de iniciativas es importante, siempre y cuando también a nivel interno pues tengan políticas que favorezcan pues la igualdad de oportunidades para que las personas dentro de la comunidad no se sientan discriminadas. Vamos a ver en 2023 cómo se va a dar, pero creo que este año hubo una disminución considerable de marcas que se metieron al Pride Month. No sé si por miedo a que tuvieran algún tipo de backlash de reacción adversa ante su participación, o simplemente dijeron, sabes qué, es una lucha a la que no nos queremos meter o no tenemos presupuesto. Sea como sea, creo que el que las marcas apadrinen también este tipo de causas también es importante. China exige a influencers estar calificados para poder expresar su opinión. Esta nota me encantó no solamente por lo anecdótico, sino también porque va a establecer un precedente para otros países. China lanzó nuevas prohibiciones a los influencers, entre las que se encuentra no debatir sobre finanzas, derecho o medicina, a menos que estén calificados titulados sobre el tema, es decir, que le sepan, que no lleguen a hablar o influir sobre temas que no saben, pero además deberán declarar ingresos y pagar impuestos. Échate esa. Desde hace varios años, cuando los influencers se apoderaron del mundo del marketing digital y de las relaciones públicas, surgió este debate sobre quién los va a regular. ¿Los regula el gobierno? ¿Los regula algún ente que establezca códigos de ética como la AVE? ¿Se regulan ellos solos? Y la verdad es que caímos en un aspecto de caos. ¿Cuántas marcas no llegaron a tener crisis de imagen por un mal uso de los influencers? ¿Cuántos influencers no llevaron a crisis a estas marcas por el mal uso de los mensajes? Bueno, China no se esperó a que esto se regule solo y la Administración Nacional de Radio y Televisión de ese país publicó 31 comportamientos considerados como malos hábitos que deben evitar los influencers en el país asiático. Por ejemplo, aquellos que quieran debatir o opinar en vivo sobre temas que requieran un alto nivel de profesionalismo, como te mencionaba, finanzas, derecho, educación o medicina, deben demostrar estar calificados en el tema, es decir, contar con estudios. Por supuesto que esto ha abierto un debate entre los que defienden la libertad de expresión y aquellos que dicen que tiene que ejercerse de manera responsable, que no puede llegar alguien a hablar de cosas o dar consejos, por ejemplo, médicos, simplemente porque tiene muchos seguidores. Hemos visto, por ejemplo, el caso, aquí en México tenemos el de Robana, esta chica que era crudivegana y que daba tips y recetas crudiveganas cuando ella misma tuvo un desorden alimenticio grave que puso en peligro su salud y que tuvo que acabar comiendo carne y tuvo que reinventarse como influencer. Bueno, muchos casos así pueden llevar a gente, sobre todo a la gente joven, a cuadros de anorexia o de bulimia. Entonces tienes que ser muy responsable. Imagínate a alguien que hable de finanzas y que no sepa de finanzas, que te diga que le apuestes a las criptomonedas o a cierta inversión y que haga que pierdas tu patrimonio simplemente porque se fue por un concepto que estaba de moda. ¿Qué otras conductas prohíbe el gobierno chino de acuerdo con estas nuevas directrices? Queda prohibido, por ejemplo, promover juegos de azar, violencia y el uso de drogas. Es importante. Esto también algo muy chino. No está permitido compartir contenido que debilite, distorsione o niegue el liderazgo del Partido Comunista de China y el sistema socialista. Y los influencers no pueden desperdiciar la comida o comer en exceso, tendencia conocida como mukbang. Sobre lo que te mencionaba de los impuestos, sí deberán declarar ingresos y pagar impuestos o serán acusados de evasión fiscal. Hay que tomar en cuenta que desde hace un año China ha estado buscando regular muchas redes, muchos aspectos también del gobierno en los cuales no tenían injerencia, por ejemplo las empresas privadas, los consejos directivos. Por eso te mencionaba que ya metían, como en el caso de ByteDance, el dueño de TikTok, metían a ejecutivos del gobierno chino en los consejos directivos de las empresas, pero también otras medidas que ya te había mencionado, como prohibir que los medios de China hicieran notas sobre los top de influencers, es decir, que no hicieran un top 10 o un top 50 de los influencers en China, porque al ser famoso tienes un poder.
Al ser, por ejemplo, una empresa millonario tienes poder. Al ser una persona con millones de seguidores tienes un poder. Entonces, las medidas que ha echado a andar el gobierno de Xi Jinping desde hace unos 2-3 años están enfocadas a que el gobierno, que había dado muchas libertades para hacer una transición a un sistema capitalista, pues vuelva a tener ese control férreo sobre empresas, sobre personas, y al parecer lo está logrando. Sin embargo, no veo descabellado que otros países, como por ejemplo los de la Unión Europea, al ver todo el problema que hemos tenido con influencers, también se animen a regularlos a su modo, ¿no? Ya hemos visto lo que han hecho algunos países en la Unión Europea para que pues no se vayan por la libre, y si no establecen un código de conducta por su cuenta, el gobierno o los gobiernos de diferentes países lo van a hacer por ellos. Y por último, te quería dejar una nota que me llamó mucho la atención. Te comentaba al principio con lo de TikTok, que China utilizaba los datos en contra de sus propios ciudadanos, y porque lo que te mencionaba al principio sobre TikTok, pues también puede tener consecuencias negativas. Y es que una nota del New York Times hace una investigación exhaustiva sobre qué está utilizando China para vigilar a sus ciudadanos. Recordemos que hay 1.400 millones de personas viviendo en China y están siendo constantemente monitoreadas. Son grabadas por cámaras de policía que están en varias partes de las calles, también en las estaciones de metro, de subterráneo, también en los lobbies de los hoteles e incluso en los edificios de departamentos. Sus teléfonos son seguidos, son monitoreados, son de alguna manera registrados. Sus compras también son monitoreadas y sus chats en línea están siendo censurados. Esta nueva forma en la cual las herramientas tecnológicas en China permiten, en una mezcla macabra entre Black Mirror y Minority Report, incluso prevenir crímenes o tomar medidas precautorias antes de que ocurra algún evento. Y no me refiero solamente a algún crimen, sino incluso estamos hablando de represión política, que puedan buscar a alguien que sea disidente del régimen y neutralizarlo antes de que proteste, o que incluso haya una discriminación sistemática por las decisiones que has tomado en tus redes sociales, ¿no? Lo que has publicado, muy parecido a ese capítulo de Nosedive de Black Mirror. Incluso ponen algunos ejemplos que pueden llegar a ocurrir o que se ha llegado a documentar. Por ejemplo, imagina que 3 personas con algún antecedente criminal hacen check-in en el mismo hotel. Entonces un sistema automatizado está diseñado para alertar a la policía, porque asumen que si se han juntado es para algo. O un hombre con una historia de protestas políticas, imagínate que compre un boleto de tren hacia Beijing. El sistema puede alertar esta actividad como sospechosa y le dice a la policía que lo siga y lo investigue. O una mujer que tenga algún problema, algún síntoma de enfermedad mental, deja su casa. Una cámara que esté instalada en esa casa graba sus movimientos para que la policía le pueda dar seguimiento. En China, la policía está comprando tecnología que permite este nivel de vigilancia para predecir el crimen y las protestas, e incluso anticiparse antes de que estas ocurran. Estos sistemas de vigilancia, que incluyen tanto hardware como software, están diseñados también para apuntar a gente en particular cuyo comportamiento o características son sospechosas ante los ojos de ese algoritmo y ante las autoridades chinas. Incluso si estas personas no han hecho nada malo, simplemente porque su comportamiento no se ve como algo positivo. Incluso unos casos que son auténticamente de terror. Aquí menciona el artículo del New York Times que en 2020 las autoridades en el sur de China le negaron a una mujer el permiso para mudarse a Hong Kong para estar con su esposo, después de que el software alertó que ese matrimonio era sospechoso. ¿Por qué sospechoso? Después de una investigación, usando este software y siguiendo su geolocalización, pues se reveló que estas 2 personas no solían estar juntos en el mismo lugar ni en los mismos horarios, y no habían pasado juntos el festival de primavera. La policía concluyó que el matrimonio había sido falso, había sido fingido para obtener un permiso migratorio.
Otro caso que encontraron es el de un hombre que entraba varias veces a un hotel con diferentes personas. Lo siguieron y se dieron cuenta que este hombre formaba parte de un esquema de fraude piramidal y que siempre llevaba a una nueva víctima. Lo cierto es que en esta nueva forma de vigilancia es algo que los usuarios permiten cuando llevan un dispositivo móvil. Es lo que se conoce y lo menciona aquí el New York Times como una jaula invisible, un invisible cage, donde sin verlo le estamos dando todos nuestros datos a un tercero que comparte estos datos. Si te ha tocado que te llaman de algún banco, de alguna telefónica para ofrecerte una promoción y dices ¿a quién le di estos datos? Bueno, muchas veces las plataformas a las cuales le das tus datos mencionan que pueden compartirlos con terceros. Y uno no lo sabe, simplemente firma el acuerdo de privacidad, lo acepta simplemente porque sí y no sabe las consecuencias. Eso es en el mundo del marketing lo que estamos viendo ahora con las cookies. Cómo pueden seguir tu historial, cómo pueden ver en qué cuentas has navegado, a quién le diste like, cuánto tiempo ves un tipo de videos. Google ya puede determinar cuál es tu casa simplemente porque es donde pasas más tiempo, sobre todo en la noche, cuándo te mudaste. Facebook puede ver cuándo rompiste en una relación, cuándo estás comenzando con una nueva, cuándo cambiaste de trabajo, sin necesidad de que tú lo pongas tal cual, explícitamente, simplemente con los cambios en tus publicaciones o en tu círculo de amigos. Lo cierto es que la palabra clave con esto del software que compró el gobierno chino es que lo compró, no lo desarrolló, lo compró. Es decir, hay una entidad ahí que está desarrollando este software para los gobiernos. Entonces, si lo compró el gobierno chino, ¿qué nos evita que otros gobiernos no lo hagan? ¿Qué nos evita que otros gobiernos no utilicen nuestros datos personales para fines que pueden ser simplemente fines de seguridad, pero también pueden ser de control político? No lo sabemos. Este es el problema que trae el estar conectados las 24 horas, los 365 días de la semana. El asunto con las marcas, créeme, es el menos grave. Soma. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Te traigo 5 recomendaciones para la semana. Obviamente no te voy a recomendar el final de Stranger Things porque lo vas a ver, casi todo el mundo lo va a ver, yo lo voy a ver. Así que ya la siguiente semana compramos estampitas. Tampoco te voy a mencionar un informe que me llegó mientras estaba grabando este episodio, un informe de Kantar que se llama The Future of Viewing Experience, donde aborda el futuro de los videos y cómo los veamos. Es decir, detalla cómo las grandes empresas globales están tomando pasos hacia una integración vertical, cómo ha cambiado el mercado de video on demand para entrar a un nuevo periodo de estar libre de anuncios, cómo las Smart TVs facilitaron nuevas formas de publicidad y cómo las compañías de medios están pues manejando su propiedad intelectual para llegar a un público cada vez más global. Te voy a comentar esto con detalle la siguiente semana en el próximo episodio. Entre las recomendaciones que te tengo está una serie disponible en Paramount Plus llamada The Offer, en la cual te muestran todo el proceso para la creación de la película El Padrino, quizá una de las mejores películas de todos los tiempos, y puedes ver el proceso de creación de esta película desde el guionista, el director, todos los problemas que surgen con la mafia italiana cuando tratas de hacer una película sobre la mafia italiana, los problemas con el gobierno, los problemas con las productoras, con los ejecutivos, cómo era una película casi imposible de lograrse y cómo llegaron a generar una de las grandes joyas de la cinematografía. Esta serie protagonizada por Miles Teller está en Paramount Plus. Dale una oportunidad, es una gran serie, me la pasé increíble, son 10 episodios, más o menos de una hora. Mi segunda recomendación está en cines, es una película que se llama Everything Everywhere All at Once o Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Una película que combina ciencia ficción con fantasía, con desarrollo personal incluso, con una épica y con mucho humor. Es de un par de directores que se hacen llamar Daniels y de la productora A24, producida por los hermanos Russo, estos que hicieron las últimas películas de Avengers, protagonizada por Michelle Yeoh, como una mujer que de repente descubre que hay otros universos, que existe un multiverso y que puede mover su conciencia a través de ellos, y crea toda una historia en la cual
rompe las reglas, se convierte en una travesía increíble, visualmente fascinante, que va del humor más básico hasta una reflexión muy profunda sobre cuál es nuestro propósito en la vida, qué es importante y qué no lo es, qué decidimos que es importante. Un choque filosófico entre el existencialismo y el nihilismo. Todo esto mezclado con una película de acción que nunca se cae, que es increíblemente divertida y que te recomiendo. Está en cines, en algunos países ya la puedes encontrar en streaming o en renta. Mi tercera recomendación es un libro que me acaba de enviar Mónica Sánchez, esta editorial en la que trabaja, que es Empresa Activa, que es de la editorial Urano. Publicó un libro llamado Spark de Jonathan Fields, que su versión en inglés también se llama así, Spark, en la cual tú podrás encontrar, de acuerdo a tu tipo de personalidad, cuál es el tipo de empresas que te pueden ayudar a trabajar mejor, a conectar mejor, cómo puedes encontrar tu vocación de acuerdo con tu tipo de personalidad, cómo puedes encontrar aquellas cosas que te prendan más, que te apasionen más, que te generen un interés profesional más profundo. Este libro, te digo, me acaba de llegar, apenas le empecé a ojear. Menciona que puedes encontrar qué clase de actividades y tareas te hacen sentir vivo, alegre y dan significado y propósito a tu vida. Y a partir de ahí puedes evitar el estar en lugares donde simplemente no te sientes a gusto o no quieres estar. Puedes encontrar tu propósito personal o profesional. El libro se llama Spark, se escribe Sparked y es de Jonathan Fields de Empresa Activa. Te voy a dejar también el link en el hilo de Twitter. Mi cuarta recomendación es una serie que estoy comenzando a ver en Netflix que se llama El futuro de. Esta serie es de Vox, este conglomerado de medios que también con Netflix ha hecho la famosa serie Explained. Bueno, hicieron esta serie de la cual ya liberaron la primera temporada, en la cual hacen videoensayos de cuál será el futuro de varios aspectos, ¿no? Las mascotas, la comida, la energía. Se ponen a buscar y a consultar a expertos que te den una idea de hacia dónde va el mundo. Si tú eres de esas personas que siempre está buscando tendencias, que quiere ver hacia dónde se mueven las cosas, este documental, esta serie documental de Netflix va para ti. Y mi última recomendación es una herramienta que se llama #PayMe, una calculadora para que los influencers puedan definir cuánto van a cobrar. Y tú también, como persona que trabaja con influencers, puedes ver cuánto podrías pagarle, cuánto estarías dispuesta a pagarle, cuál sería su tasa de cobro. Porque esto es importante porque siempre tenemos ese problema de cuánto va a cobrar un influencer. No hay un tabulador, no hay una especie de guía o un directorio oficial para saber cuánto van a cobrar, no como la televisión, no como los impresos, no como la radio. Los influencers son una parte del marketing que no está regulada y por eso cada quien va a tener sus propios tarifarios, pero si tenemos una calculadora, al menos sabemos qué esperar de ellos, qué estamos dispuestos a pagar y ya podemos negociar con un poco más de bases para llegar ahí. De mi parte sería todo. Te quiero agradecer por haberme acompañado en este nuevo inicio, en esta nueva etapa de marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. En caso de que te haya gustado este episodio, por favor, compártelo a la gente que te cae muy bien. En caso de que no te haya gustado este episodio, compártelo a la gente que te cae muy mal para que sufra un poco. Y a mí me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, donde estaré subiendo contenido relacionado con marketing, redes sociales, marcas, tendencias y negocios. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como @MKT para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.